Ya, mejor sí con un lápiz. O sea, te vas a calificar tal como te consideras, pero comparándote con otros de tu misma edad. ¿Ya? Autoconocimiento aparte obedece. ¿Eres tú más que los demás? Igual que los demás, menos que los demás. Uno dice distraído. En otras palabras, tú eres distraído más que los demás, igual que los demás o menos que los demás. En mi caso, menos que los demás. Encerrado en círculo. 2, tienes capacidad artística tú, más que los demás, igual que los demás, menos que los demás. En mi caso, más que los demás. 3, tienes capacidad burocrática, más que los demás, igual que los demás, menos que los demás. Una de ellas. Así vas respondiendo. Bueno, es fácil, ¿no? La siguiente página, parte C. Indique qué importancia da a la siguiente clase de logros, aspiraciones y metas. Es decir, tú, ¿qué importancia le das a tus logros, aspiraciones y metas? 1. Estar feliz y satisfecho es para ti muy importante, más o menos importante, poco importante. En mi caso, estar feliz y satisfecho para mí es más o menos importante. B. 2, aquí todos tienes que ir marcando, ¿no? O bien en muy importante o más o menos importante o poco importante, en una de ellas. 2, descubrir o elaborar un producto útil. Para mí eso es muy importante, pero para otros va a ser más o menos importante y para otros poco importante. 3, ayudar a quienes están en apuros. Para algunos va a ser muy importante. Para mí es más o menos importante, pero para otros va a ser poco importante. Así se van llenando. Bueno, parte C. Parte D, la siguiente página. Para las siguientes preguntas, escoja una sola alternativa, según lo que más se ajuste a usted. Una nomás. 1 dice, me gusta, inciso A, leer y meditar sobre los problemas. B, anotar datos y hacer cómputos. C, tener una posición poderosa. D, enseñar o ayudar a los demás. E, trabajar mutuamente, manualmente, usar equipos, herramientas. F, usar mi talento artístico. Solo uno. Me gusta. Para mí, leer y meditar sobre los demás. Los demás no quiere decir que no son importantes, pero de todos ellos, ¿cuál más te gusta en este momento? Una nomás, una. El 2 igualmente, una de ellas, una de las alternativas, o es A, B, C, D, E o F. En el 3 igualmente, 4, 5. Bien, de esta manera entonces ya hemos llenado todo eso. En la siguiente página, tabla de conversión de test de intereses profesionales de Hall. Parte A. Encierre en un círculo los números de las características que señalaste con una X y luego suma el total para cada dimensión. ¿A qué se refiere? En la parte A hemos llenado esto, ¿no ven? Huraño, algunos discutidor, arrogante. Entonces, todas las que has marcado, solamente las que has marcado, aquí encierras en un círculo, digamos. A ver, en mi caso, el 4 he marcado, capaz, 4, ¿dónde está 4? Está desordenado, aquí, encerrado en el círculo. ¿Cuál he marcado otro? El 8.
¿Dónde está el 8? Aquí. Después he marcado el 12. He marcado el 12. Y así he ido marcando. Una vez que llenes todo eso, sumas así, sentido vertical. ¿Cuántas tienes? En mi caso aquí, en el 1 tengo 1, 2, 3. Entonces coloco ahí abajo 3. En el 2 tengo simplemente 1. En el 3, 1. Así, vas sumando. Parte B. Esto se refiere, parte B. Dice, marque aquellas respuestas en las cuales selecciono la letra A. Solo A. Y luego sume la cantidad de respuestas marcadas. Solo A. A ver, en el 1 sí, A he marcado. Entonces, el 1 encierra el círculo. El 2 es A también. En el 2, voy a buscar número 2. Aquí está el 2, el círculo. El 3 he marcado el C, nada que ver. El 4 he marcado el B. El 5 he marcado el C. El 6 he marcado el C. El 7 he marcado B. El 8 he marcado A. El 8. Entonces, el 8. Así, solo los A's nomás. Igual sumas en sentido vertical. Aquí cuánto tengo, 1, aquí 0, aquí 2, así. Ya. Parte C. ¿Cuál es la parte C? Es esta. Indique qué importancia da a las siguientes clases de logros, aspiraciones y metas. ¿Qué nos dice parte C? Marque aquellas respuestas en las cuales selecciono A, solo A, y luego suma el total. A ver, en el 1 de mí es el B. En el 2 es A, entonces marco el 2A. El 3 es B, nada que ver. El 4 es B, el 5 es C, el 6 es A. Entonces busco el 6 es A. Así vas marcando solo los que contestaste A, no los B ni los C. Sumas igualmente. Aquí tengo 2, aquí 0 y así marco. ¿Ya? La siguiente página, parte D. Dice, traspase las respuestas a las preguntas marcando con una X las letras que corresponden a tu preferencia. Bueno, esto es, no ve parte D. 1 nomás he contestado. En el 1 he marcado el inciso A. Entonces, en el 1, pregunta, número de pregunta, he marcado el inciso A. Aquí está. En el 2 he marcado el B. B. Está aquí. En el 3, el A. Así. El cual se ha marcado. En el 1, aquí, por ejemplo, A. En el 2, B. En el 3, A. Así. Igual traspasas. Igual sumas. ¿Cuántos tienen aquí? Bueno, lo que hemos hecho simplemente es traspasar lo que nos indica los datos. Ahora aquí, cuadro resumen. Esto más tenemos que llenar. El cuadro resumen. Dice, ahora copie los puntajes obtenidos en las 3, serían 4 partes, y sume el total. Estos son dimensión 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dimensión 1, por si acaso, se llama realista. La dimensión 2, investigador. La dimensión 3, social. La dimensión 4, convencional. La dimensión 5, emprendedor. Y la dimensión 6, artístico. Entonces, la dimensión 1, parte A. Ya voy a esto, donde hemos convertido. No a esto,
donde hemos empezado. No, sino a esto. Entonces, dice, parte A, dimensión 1, ¿cuánto se ha sumado en total? Dimensión 1, tengo 3 aquí, lo que he sumado. Eso traspaso aquí. ¿Sí? Parte A. En la parte, sigo A. Dimensión 2, ¿cuánto tengo? Dimensión 2, 1. Ese 1. Dimensión 3, ¿cuánto tengo? Lo que he sumado, dimensión 4, dimensión 5, dimensión 6. Y esto voy sumando. Aquí. 3 más 1, 4, 5, 6. Todo me dice total, coloco 6. Aquí 1, 2, 3. Así. De cada dimensión vas sumando en sentido vertical. Ahora al final dice, luego encierra en un círculo las 3 puntuaciones más elevadas o más altas. Ellas establecen el perfil de intereses profesionales de Holland. Ya, aquí el dimensión 1 para mí es más alto, tiene 6 puntos. Luego dimensión 5 tiene 5. Y dimensión 6 había sido 8. O sea, el más alto es dentro de mí, es el dimensión artístico 8. Luego le sigue dimensión realista 6 y dimensión emprendedor 5. Ya, eso es, en otras palabras, puntaje más alto. Entonces, si tú te has aplicado a otra persona, ese tipo de personalidad de intereses es el más elevado. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tuvieran? La forma de aplicación está súper fácil, ¿no ven? No hay, es cuestión de leer simplemente y hacer. ¿Alguna pregunta que tuvieran? En el video también estaba parecido, ¿no ve? No hay, ¿no ve? Súper fácil. Ahora, no queda eso ahí, ¿ya? En la siguiente página, descripción de los tipos según la teoría de Holland. Hemos hablado 6 tipos. Eso tienen que saberse de memoria. 1 es realista, 2 investigador, 3 social, 4 convencional, 5 emprendedor y 6 artísticos. Holland ha dividido en, diríamos, como decir, 6 áreas de intereses, 6 áreas de tipos de personalidad. Y aquí nos está explicando el tipo realista, el 1, en qué consiste. Ustedes van a ir leyendo. Como ejemplo, a ver, vamos a leer el 1. Ya, el 1. Tal vez el... no, tenemos tiempo todavía. Dice el tipo realista. La herencia y experiencias propias de la persona realista la llevan a preferir, ¿qué cosa? Actividades que tengan que ver con el manejo explícito, ordenado o sistemático de objetos, instrumentos, máquinas, animales y a evitar actividades educativas o terapéuticas. Estas tendencias conductuales a su vez conducen a la persona a adquirir habilidades manuales, mecánicas, agrícolas, eléctricas y técnicas, y a padecer una insuficiencia de habilidades sociales y educativas. No es necesario memorizar esto. ¿Qué nos está diciendo? El tipo realista,
la persona del tipo realista, si ha sacado mayor puntaje, por ejemplo, es una persona, dice, que es mucho más práctico. Le gusta actividades manuales, ¿no? ¿Cuáles son? Relativos a tecnología, técnicas, ¿no? Más que todo técnicas, manejar instrumentos, objetos, máquinas, animales y otras. Y no tanto actividades educativas o terapéuticas, ¿ya? Entonces, esa persona va a adquirir habilidades, dice, de tipo manual, de tipo mecánico, agrícola, eléctrica, técnicas. Entonces, no le va a gustar mucho estar con personas, por ejemplo, ¿no? O de salud, ¿no? Entonces, no. ¿Qué más dice? Esta formación da una pauta realista de actividades, habilidades e intereses, produce una persona predispuesta a exhibir el siguiente tipo de conducta. ¿Cuál es ese tipo de conducta? Inciso A, prefiere qué cosa, ocupaciones o situaciones realistas. Por ejemplo, las artesanías, con las cuales pueda desarrollar actividades de su preferencia y evitar las que demandan las ocupaciones o situaciones sociales. Inciso B, emplea sus habilidades realistas para resolver problemas en el trabajo y en otras situaciones. Inciso C, se considera a sí misma poseedora de habilidades mecánicas y atléticas y falta de habilidad para las relaciones humanas. Inciso D, tiene en mayor estima las cosas concretas o las características personales tangibles, como ser el dinero, el poder, la posición social, etc., ¿no? Como posee, dice, estas preferencias, habilidades, valores y opiniones sobre sí misma, la persona realista propende a mostrarse como en ese recuadro, poco sociable, más materialista, retraída, conformista, natural, estable, sincera, normal, ahorrativa, auténtica, persistente, falta de perspicacia, más masculino, táctica, no complicado, no se complica. ¿Ya? Le gusta actividades así más objetivas, más realistas, mucho más prácticas. Entonces, este test de Holland sirve más que todo en la orientación vocacional y profesional. Eso es el tipo realista. El tipo investigador ya es distinto. Ya, distinto. Aquí pueden ustedes leer, pero un poco yo voy a resumir. El científico investigador le gusta, pues, ¿qué cosa? Actividades o que relacionados a qué? A preguntarse, por ejemplo, el por qué de las cosas, por qué funciona así, por qué es así, ¿no? Entonces, ¿qué hace para eso? Lee, investiga, trata de encontrar respuestas, ¿qué se llama? Trata de analizar ciertas situaciones. Entonces, de esa manera, entonces le prefiere qué cosa, ocupaciones que lleven a la ciencia o a la investigación. Si ustedes se han aplicado, por ejemplo, el 2 tendría que tener mayor puntaje, porque nosotros, quieras o no, la carrera ciencia de la educación lo llamamos por eso ciencias, es científico. Por eso llevamos muchos semestres, años
materias de investigación educativa, 1, 2, 3, 4, modalidad de graduación, 1, 2, no sé qué materias más llevamos. ¿No? Por eso nos llamamos cientistas en educación. Tendríamos que tener más desarrollado este tipo de intereses. ¿Ya? Ahora, el tipo social ya está también distinto. Le gusta, ¿qué cosa? Manejar personas. Entonces, para manejar personas tiene que tener habilidades, por ejemplo, de comunicativas, de expresión oral escrita. ¿Qué cosa? A poder informar, educar, curar, tal vez ayudar a esas personas. Entonces, su interés va por ese lado más que todo. El tipo convencional, que es el 4, dice, le llevan a preferir actividades vinculadas con el manejo explícito, ordenado, sistemático de los datos. Números y otras cosas, ¿no? Entonces, más que todo, aspectos de carácter económico. También dentro de están las ingenierías, por ejemplo, convencional. El emprendedor, aquel que le gusta tener algo, diríamos, tal vez propio o tal vez de socios o de una institución o empresa, donde de alguna manera ciertas actividades vinculadas a esa institución, él quiere manejar. Para eso obviamente va a manejar personas, ¿no? Capaces, va a seleccionar, tiene que tener relaciones humanas de alguna manera, tiene que planificar, evaluar, etcétera, administrar, ¿no? Hoy en día mucho se habla, ¿no? Emprendedor. Tú vas a iniciar con un emprendimiento, dicen, o tienes algún emprendimiento como sinónimo de negocio, pero no es solo negocio, sino se refiere a otras situaciones más, donde uno es, diríamos, tipo empresario, ¿no? Con ese objetivo le maneja. Finalmente, el tipo artístico tiene que ver con actividades un tanto de ese tipo, relacionados a la música, danza, arte, dibujo, pintura, diseños, etc. Le gusta más eso, ese campo, ¿no? Si bien es música, tiene que tener bastante oído desarrollado, por ejemplo. Y si le gusta diseño, igualmente mucha creatividad, artístico, creatividad. Bien, como verán, ustedes van a ir leyendo. En eso consiste. Entonces, una vez que simplemente vemos el cuadro resumen, ¿no? Aquí, por ejemplo. Una vez teniendo conocimiento de cada tipo, según Holland, entonces podemos ver que, en mi caso, artístico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo explico esto? Ese sujeto, digamos, tiene, no sé, 18, 20 años, que ha aplicado el test de Holland, no, de intereses profesionales, que mide interés, no solo interés, mide también rasgos de personalidad. Entonces, yo le puedo a facilitar, ayudar, ¿de qué? ¿De qué se llama? Elija una carrera dentro de este área artística. ¿Qué puede ser? Música. ¿Pero qué puede tocar? Algún instrumento, cantar. ¿Qué puedes, tal vez? Diseños artísticos, diseños, no sé, decorativos. ¿Qué más? Danza. ¿Qué más? Tal vez dibujo, pintura, escultura
y en parte también arquitectura aquí, ¿no? Es todo un área donde aquí, en este área artística, hay varias carreras. De la misma manera, en emprendedor, ¿no? Convencional, social, investigador, realista. Bien, posiblemente el tiempo se nos va a ir, vuelven a ingresar. Pero a ver, a modo que participen, a modo de que participen. A ver, voy a preguntar a cualquiera de ustedes. Herminia Callicaya, presente. Herminia Callicaya, ¿no está? Estoy en la ceja ahorita. Estoy pero atendiendo. ¿Me puedes decir, en el emprendedor, qué carrera ¿Qué? se puede aconsejar? Por ejemplo, en el tipo emprendedor, ¿qué carrera se puede aconsejar? Licenciado, no le escucho bien. Es que estoy en la ceja ahorita. Bueno, después, una vez que llegues. Sí, por favor, licenciado, le rogaré. Esmeralda Cuno, presente, Esmeralda. Esmeralda Cuno. Bueno. Alberto Colmena. Alberto Colmena, Buenas noches, presente. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A ver, tú dime, en el tipo investigador, ¿qué carreras entrarían para ti? Dentro de lo que es investigación, bueno, estaríamos nosotros también ahí dentro de lo que es el que va a investigar, ¿no? Ya, Seríamos ¿qué nosotros, pero más? también estarían otros, serían lo que es de medicina también, porque todo el tiempo la medicina se va actualizando, ¿no? Entonces hay que investigar en este sentido. Gracias, sí. No se encierra una carrera, esto hay varias. En sí, la mayoría de las carreras llevan a la investigación, ¿no es cierto? El ingeniero investiga, el arquitecto también tiene que investigar, el de salud investiga, nosotros investigamos. Entonces, depende un poquito la inclinación hacia dónde, ¿no? Entonces, este es un poquito más amplio, pero sí a nosotros nos compete mucho más, porque ciencias de la educación, por ejemplo, ciencias de la comunicación social también es investigación, ¿no? Bien, gracias. A ver, otro participante. Eva Guayua, presente Eva. Presente, licenciado. A ver, para ti, el tipo realista, en el tipo realista, ¿qué carreras entraría? En el tipo, disculpe, licenciado, no escucho bien. ¿Qué me ha Tipo dicho? realista, ¿qué carreras entrarían en el tipo realista? Realista. El tema de veterinaria puede ser, licenciado. El tema de agronomía. Mm, no se me ocurre más, licenciado. Esas dos carreras tienen más tema de... Ya, gracias. En parte está bien. O sea, en el realista son más carreras prácticas, concretas, como por ejemplo las mecánicas, las técnicas, esas, ¿no? Las que realmente uno usa más las manos, tal vez con los pies y otras cosas. Y no son Sí, tan teóricas, digamos. No le gusta tanto eso. Bien, a ver, vamos, sigue con otro participante. A ver, Claudia
Mamani presente. Claudia María Mamani. Licenciado, buenas noches. Siempre me pregunta. Buenas. Dígame, licenciado. David. En el tipo convencional, ¿qué carreras entrarían? En el tipo convencional Sí. sería ingeniería en sistemas, puede ser trabajo social. Eso sería el C. Sí, está por ahí, sí. Ingeniería con datos, ¿no ve? Trabajo social Sí. también en parte, aunque más tiende a lo social. Entraría, por ejemplo, en los que estudian estadística, informática, todo lo demás, ¿no es cierto? También aquí entran de alguna manera las secretarias, los auditores, porque ellos manejan datos numéricos principalmente, ¿no ve? Eso entra en convencional. Gracias. Yali, está bien. A ver, un último participante, vamos a ver. Paola Vargas, presente Paola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En el tipo emprendedor, ¿qué profesiones entraría? Traería la administración de empresas, finanzas, ¿Ya? comunicación, licenciado. Puede ser, no mucho. A ver, otro más. Mercadotecnia. Ya, Eso nomás se me ocurre, lice. ya, gracias. Por lo menos va por ahí, ¿no es cierto? Entonces, depende, ¿no? El emprendedor puede tener un tipo de empresa relativo a qué, depende, ¿no? Puede ser inclusive de salud, simplemente de negocio, de transporte, de minería, educativo también puede ser. Puede referirse, por ejemplo, a cuestiones, digamos, de ventas de algo, etcétera, etcétera, de compras. Bueno, entonces el emprendedor. Inclusive nosotros mismos podemos tener un propio emprendimiento en el ámbito educativo. Habrá que ver en qué, pero ¿cómo? Bien, entonces, ustedes, este test, ¿para qué sirve? Les había dicho, más que todo nos va a servir en el campo de la orientación vocacional y profesional. ¿Ya? Entonces, es lo que, aparte de aplicar, lo que ustedes tienen que hacer es interpretar, ¿no? Ya no aquí en el texto mismo, ya no está indicando así van a interpretar, no, más como que nos da algunas cosas y ahora tú hazle ese trabajo, nos dijera más o menos así. Tú hazle ese trabajo. A ver, ¿cómo orientas, por ejemplo, a un estudiante aplicando este test? ¿Qué le dices? ¿Qué le vas a decir? ¿Para qué está bien más o menos? Claro, un test no es suficiente para definir. De paso les diré, ustedes van a llevar al año orientación vocacional y profesional. Entonces, van a haber muchos aspectos y van a repasar tal vez algunos tests para aplicar, pero tests relativos a orientación vocacional y profesional. Y uno de los tests es este test de Holland. Ya. Pero tendrán que aplicar test de aptitudes, tendrán que aplicar test de inteligencia, tendrán que aplicar test de rasgos de personalidad y así algunos otros tests relativos ¿a qué? A orientación vocacional y profesional. ¿Ya? Este es un test sencillo, fácil. Entonces, hay que aplicar la clase. Entonces, como les decía, lo que tenemos que es un poquito explicar, interpretar estos datos. ¿Qué quieren decir? ¿Qué nos dicen? No, ¿qué nos dicen? ¿Ya? ¿Qué nos dicen?
Según Holland, hay 6 tipos de intereses profesionales y también implícitamente están rasgos de personalidad, ¿no? Esos tipos son realista, investigador, social, convencional, emprendedor y artístico. ¿Ya? Como les decía, no solo es bueno aplicar un test, sino varios tipos de test referentes, pero a orientación vocacional y profesional. A ver, voy a preguntarle, a ver, hemos repasado, ¿no es cierto?, al inicio del semestre, el test ABC, Dominó, el test de Goodenough y otros, ¿no ven? Y en el teoría y práctica de test 1, 2, han debido haber otros test tal vez. A ver, voy a preguntar. José Mamani Apasa, presente José Mamani Apasa. José Mamani Apasa, ¿no está? Miriam Flores, presente Miriam. Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches. A ver, tú dime, de los test que has llevado, a ver, por ejemplo, te pregunto, ¿el test ABC es conveniente aplicar en orientación vocacional y profesional? ¿Sí o no? Dime, a ver. Lice, sí. ¿Por qué? Sí. Es que es, digamos, podemos aplicar para el aprendizaje de escritura sería. ¿Qué mide, a ver, el test ABC? Sería por eso, Lice, para el aprendizaje de la lectura y escritura. A ver, dime, Para hacer la labor de orientación, sería, ay, ya, perdón, una Lice. idea. Hacer la orientación vocacional y profesional, ¿estaríamos haciendo para niños o adolescentes de secundaria? ¿Para quiénes? Para los niños. Para el nivel de ¿Sí? del comportamiento sería, licenciado. Ya, pero ahorita estamos haciendo, diríamos, tú eres orientadora en orientación vocacional y profesional. Este test es el test ABC, claro, es para niños, pero la orientación, ¿a quiénes va más dirigido? A ver, ¿en qué momento, cuándo a vos se te ha ocurrido elegir una carrera Ah, profesional? ¿Así se- de niño o cuándo? no, sería de cuando ya salen del colegio para escoger alguna carrera, para eso sería. Eso tienen que ubicarse. Eso tienen que ubicarse. Gracias. Ya, dice, Por muchas ejemplo, el gracias. test a veces es para niños, es la madurez para aprender lectura y escritura. Entonces, de nada nos sirve para orientación vocacional y profesional. Nada que ver, nada que ver. Eso traten de diferenciarlo. A ver, voy a preguntar. Giovanna Vilca, presente Giovanna. Yo he leído con la vista, no estaba leyendo mientras respondía. Giovanna Vilca. Dice que el cerebro siempre trabaja bien. Bueno, está en algún emprendimiento. Yo sí, así. Jaime Callapta, presente Jaime. Lee con la vista y explícale a tus palabras. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. A ver, tú dime, el test Goodenough, ¿qué mide? El test Goodenough, a ver, permítame recordar, el test Goodenough. A ver, ¿qué mide el test Goodenough? Uy, caramba. Sí, mide una capacidad específica, pero que no precisamente está vinculada a lo que viene a ser la determinación de la vocación de un individuo. En consecuencia, no sería el más adecuado por cuanto para poder determinar las cualidades
intelectuales que tienen un sujeto de estudio, necesariamente tiene que aplicarse un instrumento apropiado y que esté orientado a determinar potencialidades como su coeficiente de inteligencia, las aptitudes, la inclinación vocacional que tenga por una carrera en particular. Habla siempre en las estas. Ya, por lo menos te has ubicado. Gracias. El test de Goodenough mide la inteligencia, pero es para niños. No, ya no se adecua. Es bueno medir la inteligencia, diríamos, un poquito para orientación, sí, pero ese test no nos sirve. Nos servirá tal vez el test dominó, el Raven, otros, ¿no ves? Ya. Así, yo quiero que esos se vayan ubicándose, ¿no? Por ejemplo, a ver, ustedes son psicopedagogos. A ver, te presenta un niño, no sé, de 7, 6 años. ¿Tiene alguna dificultad de aprendizaje? Ustedes han llevado distintas, o sea, 2 semestres, dificultad de aprendizaje 1, dificultad de aprendizaje 2. Se te presenta un niño que no logra leer y escribir. Entonces, tú dices como psicopedagogo, ¿y ahora qué hago? Pues por ahí el padre o la profesora te va a decir, aplícame algunos tests. ¿Qué tests aplicarías? A ver, esa es la pregunta. A ver, voy a preguntar. ¿Qué has dicho? Pero... Dayana Laura, presente. Dayana. No, otra vez. No has respondido. Dayana Laura. ¿Cuál era la pregunta? Nada. Que hubiera respondido. Esmeralda Cuno. De nuevo la pregunta no respondí. Esmeralda. Noemí Triguero. Noemí Triguero. No, nada. Queso Gladys. Todos son mis compañeros, pero ella con los... Licenciado presente. A ver tú, como psicopedagoga, se te presenta un niño que tiene dificultades de aprendizaje, no lee, no escribe, peor matemáticas. Has llevado teoría y práctica de test 1 y 2, varios tests. ¿Qué test aplicarías? A ver, dinos. Aplicaría, ¿el niño qué edad tiene? Tiene 7 años. Ya está en segundo de primaria, digamos. Bueno, comenzaría con un test ABC. En ese caso, puede ayudarme en algo para ver su desarrollo. Después aplicaría el test de Goodenough para ver su inteligencia, para calcular la edad. Ya, ¿qué más? A ver, ¿algún otro test? Está desarrollado. Después, algún test de refuerzo buscaría. ¿Refuerzo de qué? ¿Pero de qué aspecto? Para calcular su discalculia. Ya, puede ser. Sí, un test de ayuda, un test, ¿cómo le dice? Así. Ya, gracias. Por lo menos tienes, ya te ubicas, Ya. No es suficiente aplicar en cualquier caso solo un test para decir, esto tiene, difícil. A mí a veces me preguntan, ¿no? Este niño tiene esto, un test que me recomiende. No es solo aplicar un test, ¿no? Lo primero, para aprender lectura, escritura, cálculo, hay que ver, por ejemplo, otras cosas. Primeramente hay que descartar por el momento ya discalculia, todo eso, no lee, no escribe. A ver, ¿tiene la suficiente madurez? Entonces el test ABC. ¿Tiene desarrollado la inteligencia? Ya, el test Goodenough.
tiene algún trauma, por ejemplo, no sé, maltrato familiar, desde la familia, por ejemplo, para ver rasgos de personalidad. Y así. Entonces, aplico todos esos tests, entonces voy a ver, en el ABC, ¿qué cosa? Su edad madurativa está bien nomás, ¿qué pasa? Inteligencia también muy desarrollada. Bien. Rasgos de personalidad. Aquí parece que hay problema con la familia. Algo debe haber. Hay que ver. Ya, así. Pero no solo eso. Ahora, obviamente, ustedes saben que ya llevan contenidos en la parte académica, ¿no es cierto? Diríamos, en el curso que está, sea primero o segundo grado, digamos, de primaria. Generalmente, ¿qué llevan? Materias llenadas a la lectura, escritura y algo de matemática y otras materias más. Pero la base es eso. Si no sabe leer y escribir, no va a aprender otras cosas. Y si no sabe algo de números, peor. Entonces, ustedes también les recomiendo sepan qué se lleva en el nivel primario, en matemática, qué se lleva. ¿No? Obviamente se lleva primero números, adición, después sustracción, división, multiplicación de números naturales, hay fracciones, conjuntos, hay medidas de capacidad, de longitud, de otras medidas de peso, etc. ¿Qué más llevan? Llevan de alguna manera a ver otros contenidos. Eso no es difícil. Sí o sí ustedes tienen que saber eso para ayudar. Por ejemplo, si tiene discalculia, no puede dividir. Y para dividir, por ejemplo, debe saber primero sumar, restar y multiplicar. Si no sabe sumar, restar y multiplicar, no va a poder dividir porque en división entra eso. Y en suma, ¿qué está fallando? Entonces, lo que han llevado, ahí vas a ver. A ver, tal vez no ha ordenado bien los números. O no conoce los números. Entonces, primero tiene que conocer los números. Y para tener conocimiento de números es un proceso largo. En un día no le vas a meter todos los números. Te lleva tiempo. Conociendo números que de forma ascendente, 1, 2, 3, de forma descendente, de 100, 99, así. Números pares, números impares, manejando objetos. A ver, aquí tiene, a ver, dime, a ver, dibújame dos autitos, 5 pelotas, haces sumar, a ver, 5 más 2, ¿cuánto daría? 100 más, todo un proceso que se lleva, ¿ya? Entonces tiene que saber. Para enseñar a leer igualmente, por ahí, ¿qué método estará utilizando la profesora o el profesor? Tienen que saber los métodos de lectura. Un libro de lectura, ¿en qué método está basado? ¿Es método ecléctico? ¿Método fonético? ¿Silábico? Hay varios métodos. Tienen que saber eso. Han debido llevar, yo pienso. No solo eso. Tienen que saber sobre lenguaje, gramática, qué es semántica, sintaxis y otros. Saber los signos de puntuación, la ortografía, saber los adjetivos, sustantivos, pronombres, hay otras cosas. Eso hay que saber. Por ejemplo, que haga una oración. En una oración están pues, no solo el verbo, está el adjetivo, están los artículos y otras cosas. Y eso no es cosa del otro mundo, como recomendación. Bueno, me estoy desviando de la materia. La materia es orientación vocacional y profesional. Entonces, lo que quiero es como psicopedagogos, cuando ya trabajen como orientador, ubíquense qué test aplicaría. Y si van a hacer un trabajo de estimulación, por ejemplo, ¿qué test aplicarías? Y haces un plan de estimulación. ¿Dónde falla? ¿No ve? Eso es la labor del psicopedagogo. ¿Ya? Entonces le estoy dando algunas ideas. Bueno, entonces esto sería un poco explicándoles de este test, que sirve más en el ámbito de la orientación vocacional y profesional. ¿Alguna pregunta que tuvieran, compañeros?
respecto al test de Holland de intereses profesionales de Holland. Test simple, Licenciado, fácil. Adelante. licenciado, una pregunta respecto al informe. Cuando se le hace varios test en un informe, ¿entra en general o por cada test su propio informe se presenta? Ya. Inicialmente de cada test, ¿no? Tal vez para un poquito ir de manera ordenada, sistemática, haces tu propio informe. Después puedes hacer un informe integrado, lo que llamamos, un informe integrado, donde de alguna manera comparando los distintos tests que has aplicado, en este caso se llama una batería de test, ¿no? Una batería de test. Tú ahí puedes decir como algún resultado, este niño o esta niña, si es orientación vocacional, por ejemplo, he aplicado test de inteligencia, test de aptitudes, test de intereses, test rasgos de personalidad. Por lo menos he aplicado unos 4 tests, una batería de tests. Entonces, ahí digo, y inclusive le hago un pequeño cuestionario, si ya tiene elegido alguna carrera. Si ha elegido esa carrera, se relaciona con sus rasgos de personalidad, se relaciona con sus intereses, en este caso, se relaciona con su inteligencia de alguna manera, con su, diríamos, aptitudes. Ah, no ve, entonces, eso es, en eso. Igual, si aplicas para otro campo, digamos, que no es orientación, digamos, quieres saber qué dificultades de aprendizaje, no sabes exactamente, pero está todo en mal. Entonces ahí puedes decir, aplicas test ABC, aplicas test de Kutenova, aplicas otro test, unos 4 o 5 test. Entonces, comparando, ahí dices, aquí en esto está bien, en esto. Entonces, aquí hay falencias. Entonces, me parece que este es el problema. O tal vez es el del profesor. No, el problema es familiar. Pero no vas a solucionar rápido el problema familiar. Para eso tendrías que hablar con el padre, la madre, el profesor, el mismo niño, pero buscar alguna alternativa de solución. A ver, ¿cómo solucionar? Si están separándose la familia, nosotros como psicopedagogos no podemos juntarlo, por ejemplo, no, pero tendríamos que buscar alguna otra alternativa de solución. ¿No ve? En eso consiste, ¿ya? Entonces, es necesario hacer separado inicialmente, después de manera global, un test integrado, un informe integrado, es decir, un informe integrado. Inicialmente informes tal vez separados, luego un informe integrado, comparando distintos aspectos, ¿no? Eso le podría responder, compañera. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciado. Ya. Bueno, tiempo se nos va a ir yendo. Bueno, con esto habríamos acabado ya los contenidos, desarrollar los contenidos, ¿ya? Un poco tal vez a la rápida a veces por un poco el factor tiempo, porque si bien tenemos clases los viernes y los sábados, los viernes mayormente hemos ido pasando, excepto algunas, los sábados no tanto porque algunos siguen trabajando, muy pocos se conectan o se conectan muy tarde y entre algunos me han solicitado que un tanto se obvie del sábado, más bien se le envía algún otro trabajito, video, alguna cosa y se ha tratado de hacer eso, ¿no? Eso, ¿ya? Eso. Entonces, nos falta dar, o sea, tendrían que enviarme usted el test, el informe y otros aspectos del test, me estarían enviando del test que llevamos el anterior, HTP, ¿no ve? Ya, hasta mañana es el plazo. De este test yo les voy a mandar un informe
un modelo mañana. Y entre el miércoles y el jueves quisiera que me envíen, ¿ya? Cosa que yo ya tenga las notas para el día viernes que vamos a pasar, ¿no? El viernes. Ya, entonces, en eso quedaremos. El del HTP hasta mañana me entregan. El miércoles tratarían de hacer de este test de Holland. Yo les voy a enviar mañana en la noche el modelito. ¿Qué me van a enviar? El informe de acuerdo al modelo. Y más que todo me van a ir enviando lo que han aplicado. Quiero ver cómo han aplicado. Una fotito de esto, de cada hojita, de esto y del cuadro resumen. Ya, quiero ver cómo están aplicando. No importa si ustedes mismos se aplican, si no encuentran otra persona. Ustedes mismos, puede ser, u otra persona. Ya, que sea mayor, o sea, mayor de 15 años más o menos, por ahí. Ya, entonces, entre el miércoles y jueves me enviarían esto. Ahora, un poquito, quisiera preguntarles, ¿cuándo podríamos dar un examen y después tendríamos que dar el final? Este examen que vamos a dar parcial, yo estoy proponiendo que demos el anterior test que demos de Bender y este de Holland. El test HTP más bien daríamos como examen final después, porque un poquito es más, hay que estudiar más, ¿no? En cambio, estos son más cortos. El de Holland al menos, mucho más corto. El de Bender todavía tiene algo un poquito. Entonces, inicialmente un examen darían del test Bender y el de Holland, como un parcial. Y después darían el test de HTP, que serían 3 en 1 en este caso, ¿no? Casa, árbol y persona. ¿Han acabado alguna materia ustedes? Tal vez en ese horario podemos dar una de las noches. Puede ser. A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Acabaron alguna materia? Pregunto. No, licenciado, seguimos con las materias, licenciado, le comento. Ninguna entonces. Ninguna, no Ya. tenemos. Licenciado, Entonces, sí. no hay en el Classroom para subir la tarea del test HTP. Algunos han logrado ingresar, pero parece que algunos tienen problemas. No sé cuál sería el problema. Claro, esto ya, el anterior, ya pasó algo de eso. A ver, intenten, a ver, no sé, traten de convertir en PDF y traten de enviarme en Classroom, porque ¿qué pasa? En el WhatsApp, es todo un problema, hay que volver a leer, releer, como no solo tengo de este paralelo, a veces de otros. Entonces, un problema es un poquito para mí, hay que estar viendo otra vez, de nuevo, otra vez. A ver, me avisa. En mi caso también, licenciado.